Hola, buenísimas clases. Buenas tardes a todos. Vamos ya con la última clase que vamos a tener antes de las vacaciones de Navidad. Así que aprovechar las vacaciones para repasar todo lo que hemos visto hasta este tema, porque el próximo tema no es precisamente un tema muy fácil. Entonces, quiero que todo lo que ya hemos dado, que os vaya quedando bastante claro, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la organización general del sistema nervioso. Lo habíamos dejado a medias el otro día. Y entonces hoy vamos con la segunda parte. Vamos a ver, un momentito que vaya exactamente a la diapositiva en la que nos habíamos quedado. Vamos a ver. Teníamos ya que hablar de las divisiones del sistema nervioso central. Entonces, si estáis viendo en esa diapositiva que tenéis en la pizarra, lo que tenemos es que el sistema nervioso, empezamos con el sistema nervioso central, después vamos a ver el sistema nervioso periférico, pero empezamos con el central y tenemos por una parte que incluye al encéfalo, por un lado, que sería esto que tenemos aquí, ¿vale? Y a la médula espinal. Tenemos encéfalo y médula espinal y, a ver, un segundo, que voy a coger como siempre el cacharrito este para que podamos tenerlo todo un poquito más claro. Vale. Entonces, bueno, con esto, en el encéfalo vamos a ver que podemos ver que tenemos distintas partes, o sea, que el encéfalo luego tenemos ciertas divisiones en él y entre esas divisiones tenemos por una parte el encéfalo anterior y el encéfalo anterior está formado por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Entonces, veis, por una parte tendremos los hemisferios cerebrales, ¿vale? Y por otra parte tenemos el diencéfalo que está formado por todas las estructuras que estáis viendo ahí, el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Después, dentro también de lo que es el encéfalo, tendríamos el tronco, que está formado por el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, y por último, el cerebelo. Y aparte de esto, pues tendríamos la médula espinal, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con el estudio de cada una de estas zonas un poquito por separado. Vamos a ir diferenciando unas de otras. Entonces, primero, para que a partir de ahora ya os vayáis dando cuenta de ciertas cosas que vamos a ir viendo con posterioridad, la primera cosa que tenemos que ver es que hay en el sistema nervioso central está perfectamente organizado y está organizado normalmente de modo simétrico. ¿Qué significa esto? Pues que van a estar organizadas las estructuras a los dos lados, una a cada lado de un eje central imaginario. Y eso es lo que tiene que ver con el principio general de simetría bilateral. Es decir, que vamos a tener el lado derecho y el lado izquierdo del sistema nervioso central y tanto el lado izquierdo como el lado derecho van a tener las mismas estructuras. Es verdad que muchas veces en las figuras lo que vamos a hacer para verlo con más claridad es simplemente ver las estructuras que hay en uno de los dos lados, otras veces no. Y cuando una estructura sea única, es decir, cuando no exista esas dos estructuras, cada una a un lado, una al izquierdo y otra al derecho, entonces lo que vamos a ver es que si esa estructura es única porque está justamente en el eje central, entonces vamos a indicarlo concretamente, ¿vale? Entonces, tanto en el texto del libro como cuando yo os esté hablando en clase, pues esas cosas vamos a intentar que queden claritas para todos vosotros, que podáis colocar cada cosa en su sitio. Y a partir de ahora sí que os quiero pedir, por favor, que vayáis viendo todas las figuras del libro con con mucho detenimiento, porque es importante que vayáis viendo lo que es el sistema nervioso como si estuvierais estudiando un mapa, ¿vale? Entonces vamos a ver ese mapa anatómico del sistema nervioso. Fijaos en que otra de las cosas que tenéis que tener desde ahora muy claritas es que en cada una de las divisiones del sistema nervioso central los cuerpos neuronales y los axones están organizados, perfectamente organizados, y hay una distinción entre las zonas en las que están agrupados especialmente esos cuerpos de las neuronas y también las dendritas y las que tienen axones. Cuando estudiamos el tejido fresco, cuando hagamos la práctica, la tercera práctica, la disección del encéfalo de los encéfalos de cordero, entonces vais a ver cómo las estructuras que están formadas por los cuerpos neuronales y por las dendritas normalmente son núcleos, áreas, etcétera. Y esas zonas, cuando estudiamos el tejido nervioso en fresco, aparecen, las vamos a ver de color gris. Se va a ver clarísimamente que son de color gris. Y entonces las vamos a llamar sustancia gris. Y los axones, que están agrupados en distintas estructuras, que pueden ser tractos, fibras, fascículos, comisuras, etcétera, son las vías de comunicación entre las distintas zonas del sistema nervioso central
Y esas estructuras que son tractos, fascículos, comisuras, lo que tienen es, cuando estamos también viendo el tejido nervioso en fresco, tienen un color blanco. ¿Por qué ese color blanco? Pues porque están recubiertas por las vainas de mielina, que ya hemos estudiado previamente en este mismo capítulo, y entonces van a constituir lo que se llama la sustancia blanca, ¿vale? Entonces, sustancia gris y blanca se refiere exclusivamente a cómo se ven cuando estamos observando el tejido nervioso fresco, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos otra vez ya a estudiar todas las estructuras que están en el sistema nervioso central. Empezamos con el encéfalo anterior, ¿vale? Y en el encéfalo anterior vamos a empezar por el estudio de lo que son los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales, luego después estudiaremos el diencéfalo, o sea que el encéfalo anterior, como sabéis, está formado por hemisferios cerebrales y por diencéfalo. En los hemisferios cerebrales, esos hemisferios cerebrales son dos grandes estructuras. Vamos a ver ahora el sistema nervioso del ser humano, ¿vale? O sea que ahora ya, aunque luego cuando hagamos la disección lo hagamos con encéfalos de cordero, vamos a ver las similitudes con el sistema nervioso humano. Vamos a estudiar, vamos a ver el encéfalo de cordero porque es un mamífero y porque las estructuras que vayamos localizando en ese encéfalo van a ser las mismas que son estructuras que vamos a estudiar en nuestro encéfalo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos ya, que veáis que a partir de ahora me voy a referir al ser humano concretamente. Entonces, la primera cosa que vemos es que hay dos grandes estructuras en las que vemos clarísimamente el principio de organización simétrica bilateral del sistema nervioso central. Y vamos a ver que esas dos zonas, los hemisferios cerebrales, lo que hacen es cubrir dorsal y lateralmente el diencéfalo, la siguiente estructura que vamos a estudiar como parte de ese encéfalo anterior. Y también recubren gran parte del tronco del encéfalo y del cerebelo. Aparte de esto también, la superficie de los hemisferios cerebrales, que es la corteza cerebral, si os dais cuenta, si la pudiéramos extender como si fuera una tela, realmente es tan grande que no cabría dentro de lo que es, el cráneo. Entonces, cabe gracias a que está muy plegada. Entonces, la primera cosa que observamos, como veis en esta figura, es todos estos plegamientos que tienen los dos hemisferios, ¿vale? Tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Y de esa forma, lo que ocurre es que 2/3 de lo que es la corteza cerebral quedan escondidos. Y están escondidos en algunas hendiduras que son más grandes y otras que son más pequeñas, ¿vale? Entonces, esas hendiduras hacen que los hemisferios tengan la apariencia de una nuez, como veis, y cada uno de los pliegues, cada uno de estos pliegues que tenemos, lo que pasa es que forman, aquí tenéis la circunvolución precentral, cada uno de esos pliegues va a formar un giro, una circunvolución, y las hendiduras que están entre esas circunvoluciones son las que constituyen las cisuras y los surcos. Vale. Entonces, las cisuras que son más profundas, fijaos en que simplemente en la imagen anterior yo lo que se había puesto era un resumen de las cisuras, de los giros, ¿vale? Y de los lóbulos que podemos encontrar en estos hemisferios cerebrales. Pero ahora lo que quiero es precisamente que lo veáis en ese mapa para que tengáis muy clarito el mapa de cómo son esos hemisferios. Entonces, empezamos con las cisuras. Las cisuras más profundas son las que van a marcar algunas de las características de los hemisferios. Las más importantes, tenéis aquí lo que sería la cisura longitudinal justo en el centro, ¿vale? Que está separando los dos hemisferios, y después tenemos fisuras que delimitan 4 grandes lóbulos en la superficie de cada hemisferio. Esos lóbulos se llaman exactamente igual que el hueso craneal que los cubre y se perfilan por las fisuras de la siguiente manera. Vamos a ver, tenemos, aparte de esta fisura longitudinal, ahora vamos a ver otra fisura que es esta que estamos viendo aquí. A ver, como no tengo, a ver, como lo que tengo son cuadraditos, lo que os voy a hacer es marcarosla así, ¿vale? Tenemos la del hemisferio izquierdo y la del hemisferio derecho. Esa sería la fisura central. Y después otra fisura que vamos a tener en cuenta también ahora mismo es la fisura parieto-occipital, que es esta que tenemos aquí abajo, que viene por aquí, ¿vale? Estarían aquí los dos hemisferios. Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, la fisura central está después, está justamente detrás
de lo que sería el lóbulo frontal. Es decir, que los dos lóbulos frontales que tenemos en cada uno de los dos hemisferios, el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo y el del hemisferio derecho, esos lóbulos frontales están justamente por delante de lo que sería la fisura central, ¿vale? Detrás de esa fisura tenemos lo que es el lóbulo parietal izquierdo, lóbulo parietal derecho, ¿vale? Y en la cara lateral de los hemisferios, la fisura lateral de Silvio, perdón, un momentito, luego ya aquí tendríamos lo que es el lóbulo occipital, que sería posterior a lo que es la fisura parieto-occipital, y después tenemos también que si estamos mirando la cara lateral de los hemisferios, aquí lo que tenemos es otra fisura, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Y esta es la fisura lateral de Silvio y delimita lo que sería esta parte de aquí abajo, que es el lóbulo temporal, ¿vale? Bueno, fijaos en que es muy importante que vayáis viendo ese mapa para que podáis localizar todas las cosas de las que vamos a ir hablando y que sepáis dónde están, porque además luego eso os va a servir también para recordar los nombres de cada uno de los sitios y para que os acordéis ya simplemente viendo de dónde a dónde va cada uno, por ejemplo, cuando estemos hablando ya de tractos, fascículos, etcétera, simplemente con ver de dónde van, ya vais a saber perfectamente localizarlo. Vale, además de eso, en cada uno de esos lóbulos tenemos varias circunvoluciones, como veis, entre las fisuras, o sea que aquí tendríamos ya los lóbulos, tendríamos el lóbulo frontal perfectamente localizado, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Aparte de esto, también tenemos dos lóbulos que no se pueden ver con tanta facilidad porque no se ven en la parte externa, sino que lo que tendríamos que hacer es aquí en esta figura estáis viendo que lo que tendríamos que hacer es justamente por esa fisura lateral de la que hablábamos antes, si la separamos, vemos un lóbulo que está escondido y que es el lóbulo de la ínsula, ¿vale? Está aquí. Y después también tenemos, en la figura siguiente, podréis ver también lo que sería el lóbulo límbico. El lóbulo límbico está en la cara medial de los hemisferios, formando un anillo de corteza y ese anillo de corteza rodea al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que vamos a ver posteriormente, que está formada por fibras que están uniendo los dos hemisferios de sustancia blanca, ¿vale? Entonces está formado por axones que están conectando los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Pues bordeando ese cuerpo calloso está el lóbulo límbico y tiene una forma arqueada, veis aquí que va desde lo que sería la comisura anterior y tiene una forma arqueada y llega hasta el giro dental. Vale, entonces son nombres que luego os van a ir sonando más porque los vamos a seguir viendo a lo largo de los siguientes capítulos. Pero bueno, ahora simplemente que sepáis que tiene esa forma arqueada y que esa forma arqueada se debe sobre todo a esta estructura que está en el centro, que es la circunvolución del cíngulo, ¿vale? Que es la que da toda esta vuelta y el lóbulo límbico está implicado, está relacionado con muchas funciones muy concretas, especialmente lo vamos a ver posteriormente, pero bueno, tiene mucho que ver con lo que son las funciones emocionales, con lo que es bueno, y otras también, ¿vale? Vamos a dejar ahí. Y en la cara medial del lóbulo temporal, que se pliega sobre sí misma, se forma la circunvolución del hipocampo y el giro dentado, ¿vale? Que tampoco se ven en la superficie. Bueno, entonces, vamos a ver, seguimos. En la cara ventral de los hemisferios cerebrales, a ver, voy a quitar esto y vamos a ir viendo. Si observamos, bueno, aquí tendríamos las otras estructuras que están formando el encéfalo anterior, pero antes quiero que veáis lo que se ve en la cara ventral de los hemisferios, aquí, aquí abajo lo podemos ver, ¿vale? En esta figura de abajo lo podéis ver con claridad. En la cara ventral de los hemisferios cerebrales tenemos, por una parte, los bulbos olfatorios, el izquierdo y el derecho, que a través del tracto olfatorio, o sea, tendríamos los bulbos aquí, a través del tracto olfatorio, que sería ya toda esta parte más posterior a lo que son los bulbos olfatorios, a través de ese tracto alcanzan la corteza olfatoria del lóbulo temporal. A los bulbos olfatorios llegarían los nervios olfatorios, ¿vale? Después, una característica muy importante de lo que son los hemisferios cerebrales es que
los hemisferios cerebrales están unidos centralmente por grandes tractos de sustancia blanca. Por una parte os he hablado ya de lo que era el cuerpo calloso, que es una de las dos comisuras, que es el cuerpo calloso, y además, en la figura anterior también podíamos ver otra estructura que también está uniéndolos, que es el fornis, no en la anterior, no en la anterior de la anterior. Vale. Entonces, bueno, ahora ya sí. Vale, aquí tenéis también lo que sería el fornis, ¿vale? Entonces, también veis que aquí tenemos el cuerpo calloso y el fornis y las dos son sustancia blanca. Bueno, ahora sí paso al diencéfalo. Vale. El diencéfalo tiene una posición central en el encéfalo anterior y ocupa la zona entre los hemisferios cerebrales, que yo os decía antes que lo están cubriendo dorsal y lateralmente, y el tronco del encéfalo. Se organiza por debajo de lo que son los ventrículos laterales y alrededor del tercer ventrículo. En esta parte de arriba, de la izquierda, podéis observar todo lo que os voy a decir hasta ahora, en primer lugar. Los dos componentes principales son el tálamo y el hipotálamo. Y después, otros dos componentes son el epitálamo y el subtálamo. O sea que sepáis que cuando estoy hablando de tálamo e hipotálamo, luego también tenemos que hablar del subtálamo y del epitálamo. Bueno, entonces, los primeros, empezaremos por el tálamo. El tálamo lo tenéis aquí dibujadito en color azul y en esta figura de abajo también lo podéis ver con mucha claridad. El tálamo forma la parte más dorsal, del diencéfalo y ocupa toda la extensión anteroposterior del mismo, del diencéfalo. Tiene la forma, como veis aquí, de dos estructuras ovoides, son como una especie de dos balones de rugby, tienen forma de balón de rugby, y están unidas en el centro por la masa intermedia. ¿Vale? Es un puente de sustancia gris que es la masa intermedia. Después tenemos el hipotálamo. El hipotálamo está justamente situado por debajo del tálamo y se extiende desde el entorno de la lámina terminal hasta los cuerpos mamilares. Sería toda esta estructura que estáis viendo aquí, justo debajo del tálamo, ¿vale? Entonces tendríamos el tálamo aquí y el hipotálamo aquí. Vale, entonces, la parte ventral queda visible en la cara ventral del encéfalo y forma, a ver, en esta parte de abajo lo podéis ver, forma, a ver si acordáis, aquí teníamos los bulbos olfatorios, el tracto olfatorio, justamente detrás tenemos el quiasma óptico que cruza y por debajo del quiasma óptico estáis viendo esta zona que os he marcado aquí, es lo que sería lo que vemos en la cara ventral del encéfalo, que es parte del diencéfalo que se queda visible perfectamente y forma una protuberancia que se llama tuber cinereum, ¿vale? Esta pequeña protuberancia que tenemos aquí. Y ese tuber cinereum se estrecha, si veis justamente en el centro, se estrecha en lo que es la eminencia media y justamente de ahí, de ese estrechamiento, de esa eminencia media, es de la que va a pender la hipófisis. Luego vamos a estudiar esta glándula que es tremendamente importante. Entonces, justamente de este puntito de aquí, cuando hagamos la disección también lo vais a ver muy claramente. Lo que pasa es que la hipófisis en la disección del encéfalo no va a estar porque normalmente cuando se manipula la hipófisis es tan pequeñita y tan frágil que se queda separada. Pero sí que vais a ver ese agujerito, ese lugar en el que se une. Entonces, esa pequeña protuberancia sería lo que es el tallo hipofisario. ¿Vale? Bueno, entonces, la hipófisis almacena, sintetiza y libera hormonas y está supeditada al control del hipotálamo. En la cara ventral también, como os decía antes, está el quiasma óptico. El quiasma óptico está formado por las fibras del nervio óptico, ¿vale? Sería otra de las estructuras que estamos viendo ahí, el nervio craneal segundo. Luego tendríamos otros dos componentes del diencéfalo, como os decía, que son el epitálamo y el subtálamo. A ver, volvemos otra vez a la parte de arriba. Voy a limpiarlo para que lo podáis ver con más claridad, porque si no, no vais a poderlo, es tan chiquitito que si no lo vais a poder ver. Vale, el epitálamo primero. El epitálamo está en la parte posterior dorsal, en el techo del tercer ventrículo. Los ventrículos los vamos a ver después, entonces estaría justamente aquí, ¿vale? Y lo que tiene como característica más importante es que tiene un componente que es una de las estructuras que forman parte del epitálamo, es la glándula pineal,
que es una estructura impar. ¿Os acordáis de que os he dicho que se señalaría cuando solamente las estructuras fueran impares? Es una estructura impar que sobresale en la línea media posterior. Cuando hagamos la disección también la vais a poder ver muy claramente, es una de las primeras cosas que vamos a ver. Y está entre los colículos superiores del mesencéfalo. Los vamos a ver en este capítulo, o sea que luego vamos a ver los colículos superiores y os voy a enseñar cómo se ve perfectamente en el centro lo que es la glándula pineal. Y luego tenemos el subtálamo, y el subtálamo está por debajo del tálamo y justamente por detrás del hipotálamo, y se extiende hasta el mesencéfalo, ¿vale? O sea que sería esta estructura que tenemos aquí. Luego, vamos a ver. Entonces, con esto ya pasamos a lo que sería el tronco del encéfalo. Vamos a ver. Seguimos avanzando. Vale. En el tronco del encéfalo tenemos el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales, que es lo que vamos a ver en la parte ventral, y los colículos superiores e inferiores, el puente, el bulbo raquídeo, vale, todo lo que está puesto ahí es lo que vamos a ver ahora cosa por cosa. Pero sí que recordéis que el tronco del encéfalo está formado por mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, ¿vale? El tronco del encéfalo desarrolla funciones que son tremendamente importantes en el sistema nervioso, en el funcionamiento del sistema nervioso. Y además de que es un centro de comunicación, el sistema nervioso, aparte de que es este centro de comunicación, sé que vamos a ver luego que hay muchas estructuras que están circulando a través del tronco del encéfalo, mandando información desde la médula espinal hacia la corteza cerebral y viceversa, de la corteza cerebral a la médula espinal. Y aparte de eso también desarrolla otras funciones. Vale, está parcialmente cubierto, ahora vamos a ver simplemente lo que es el mapa, está parcialmente cubierto por los hemisferios cerebrales y por el cerebelo. Y solo lo vamos a poder ver en la cara ventral del encéfalo. Vale. Desde ahí tenemos que tiene la apariencia de un tronco blanquecino que está flanqueado por los nervios craneales. Si veis aquí vais a ver muchas estas pequeñas, a ver, estos serían los nervios craneales, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que, luego vamos a ver también los nervios craneales en este capítulo, o sea que de momento lo vamos a dejar así. Y se extiende desde lo que sería el diencéfalo, si estáis viendo aquí tenemos lo que es el tálamo, que sería una de las estructuras del diencéfalo, se extiende desde el diencéfalo hasta la médula espinal, ¿vale? Por aquí por debajo ya de lo que es el tronco del encéfalo tendríamos la médula espinal. En la parte ventral, que es la que tenemos en esta figura justamente a la izquierda, a ver, le voy a limpiar para que así lo tenga. En toda esta figura tendríamos lo que es la parte ventral de ese tronco del encéfalo. Lo que vemos es que vamos a ver que hay dos grandes surcos transversales que delimitan los tres componentes. Esos surcos van a ser, por una parte, el surco superior, ¿vale? Está aquí, y por otra, el surco bulbocontinuo. Tanto uno como otro van a delimitar las tres partes que constituyen lo que es el tronco del encéfalo. Entonces tendríamos el mesencéfalo aquí arriba, el puente, que sería esta estructura, y por aquí abajo tendríamos el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo termina justamente en lo que es la decusación piramidal, que es la que marca el límite entre lo que es el bulbo raquídeo y donde empieza ya lo que es la médula espinal. ¿Vale? Bueno, entonces, esos surcos delimitan los tres componentes y después tenemos cada una de las estructuras. Vamos a ir viéndolas una por una. El mesencéfalo, la que está más arriba, y además también fijaos en lo que ahora mismo estamos bajando, luego algunas veces lo que haremos será volver otra vez a subir, entonces vamos a ir hacia arriba y hacia abajo dependiendo de por dónde nos vayamos quedando. Vale, el mesencéfalo es la división más pequeña del encéfalo y en su cara ventral tiene, lo que podemos observar son los pedúnculos cerebrales, que son estas dos estructuras que estáis viendo aquí a los dos lados, ¿vale? Izquierdo y derecho. Los pedúnculos cerebrales y luego en la zona dorsal, o sea que ya vamos a ir viendo y comparando la zona ventral con la zona dorsal, también tenemos que están por debajo del tálamo. En esta zona dorsal lo que tenemos son los colículos, que son los colículos superiores,
que serían estos dos, y los colículos inferiores, que serían estos dos. Vale. Esta especie de guisantito que queda justo en el medio es la glándula pineal. Vale. Entonces tenemos los dos colículos superiores e inferiores, y, o sea que en realidad son 4, y se llaman también tubérculos cuadricéminos. Vale, luego, más abajo, por debajo de lo que sería ese mesencéfalo, tendremos el puente. En esta parte, el puente, en la parte dorsal, lo que va a pasar es que el puente, que podemos, por la cara ventral lo vamos a poder identificar con muchísima claridad, porque es una estructura, a ver si veis aquí en la cara ventral, es una estructura que está muy abultada y que tiene muchas fibras que lo cruzan horizontalmente, ¿vale? Y en cambio, cuando vemos la superficie dorsal, en esa superficie dorsal hay cuatro pequeños, en esa superficie dorsal lo que tenemos es que está localizada bajo, está bajo el cuarto ventrículo, perdón, y está flanqueado a los costados por lo que son los pedúnculos cerebelosos. Aquí tenemos, está cortado el cerebelo, o sea, el cerebelo está separado del tronco del encéfalo, y lo que vemos son las 3 zonas por las que estaría unido al cerebelo, ¿vale? Eso es lo más destacable. Y esos pedúnculos cerebelosos son 3 tractos de sustancia blanca. ¿Qué significa que son tractos de sustancia blanca? Ahora ya lo sabéis, que están formados sobre todo por axones, ¿vale? Que están conectando al cerebelo. Bueno, y por debajo, el bulbo raquídeo, vamos a empezar por la parte ventral, como siempre, tiene en esa cara ventral, tiene una forma que se puede ver muy claramente, que está formada por 2 estructuras centrales de sustancia blanca, que son las pirámides. Si os acordáis, os he dicho que estarían terminando en la decusación piramidal, que es la que marca el límite entre lo que es el bulbo raquídeo y la médula espinal. Entonces, las pirámides son sustancia blanca, y a los 2 costados hay otras 2 estructuras que son las olivas. Y las olivas, en cambio, están formadas por sustancia gris, ¿vale? Están marcadas por una estructura de sustancia gris. Y después, bueno, la decusación piramidal, de la que ya hemos hablado. Ahora, vamos a la cara dorsal del bulbo raquídeo. Vale, en la cara dorsal del bulbo raquídeo lo que tenemos es que podemos ver que hay un surco medio, y a los lados de ese surco medio tenemos las columnas blancas dorsales. Las columnas blancas dorsales tienen varios fascículos, que son el fascículo delgado y el fascículo cuneado. Estas serían las columnas blancas, serían de arriba a abajo, ¿vale? Y esas columnas blancas se ensanchan por debajo del cuarto ventrículo y acaban en 2 núcleos, que son los núcleos de las columnas dorsales, que van a ser el núcleo cuneado y el núcleo delgado, ¿vale? Tanto el fascículo cuneado como el fascículo delgado acaban en el núcleo delgado y en el núcleo cuneado. Y luego vamos a ver. Entonces, sigamos avanzando. Hemos visto hasta ahora los hemisferios cerebrales, hemos visto también el diencéfalo, el tronco del encéfalo, y ahora vamos a ver el cerebelo. El cerebelo representa el 10% del volumen total del encéfalo. Entonces, es la división que sigue en tamaño los hemisferios cerebrales. Y el cerebelo, también, igual que el encéfalo, tiene 2 hemisferios que están unidos en su parte central. ¿Dónde está? Pues en la parte posterior del encéfalo, parcialmente cubierto por los hemisferios cerebrales y envolviendo la cara dorsal del tronco del encéfalo. Como ya sabéis, está unido a lo que es el puente del tronco del encéfalo por los 3 pedúnculos cerebelosos, que son el pedúnculo superior, el medio y el inferior. Vale. Entonces, si vemos las figuras, vamos a seguir con el mapa. Vale, aquí tendríamos el cerebelo y su posición visto desde esa cara dorsal. Aquí tenemos el cerebelo, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo es la cara ventral. En la cara ventral tenemos esos pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior,
que son los que están uniéndolo al puente, ¿vale? Después, la superficie está formada por muchos pliegues que se llaman folia porque parecen hojas, ¿vale? Entre esas folias, entre esas hojas hay grandes fisuras que dividen transversalmente el cerebelo en 3 lóbulos. Tenemos el lóbulo anterior y el posterior que están en la superficie dorsal. A ver, en la siguiente figura los vamos a ver porque aquí tenéis en la parte ventral, o sea que, a ver, en la parte dorsal podemos ver claramente lo que sería el lóbulo posterior, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, el lóbulo anterior y en la parte ventral es donde podemos localizar el tercer lóbulo, que es el lóbulo flóculo-nodular, que está formado por el flóculo, que es esta estructura de aquí, y por el nódulo, que está aquí, ¿vale? Luego, tendríamos entre las estructuras, simplemente ahora vamos recorriendo lo que es esa anatomía, ese mapa de lo que es el sistema nervioso. Después vamos a ver cuáles son sus funciones, o sea que no nos vamos a quedar solo con esto, por supuesto. Bueno, entonces vamos a ver. Además, tenemos desde un punto de vista funcional, sí que adelantando un poquito, sabemos que la superficie dorsal del cerebelo vamos a parcelarla, pero ya teniendo en cuenta también esa funcionalidad, la vamos a parcelar en 3 zonas, ¿vale? Que van a ser la zona lateral, la zona intermedia y el vermis, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí, perdón, en esto se ha puesto el lóbulo anterior, sería esto, ¿vale? El lóbulo posterior. Vale, entonces, lo que va a pasar es que esas 3 zonas son la zona medial, la zona intermedia, perdón, la zona medial es la que es el vermis también, la zona intermedia y las zonas laterales. O sea que esta zona del centro que está en color verde, que es el vermis, es lo que sería también la zona medial. Y ahora ya vamos a ver la médula espinal, o sea que hemos visto las primeras estructuras y si os acordáis, en la primera figura que os había enseñado, a ver, si vuelvo un poquito para atrás, creo que está un poquito antes, a ver si era esta, con un poco de suerte, no, la anterior. Vale, teníamos por una parte, entre divisiones del sistema nervioso central, teníamos el encéfalo y la médula espinal, ¿vale? El encéfalo es lo que ya hemos visto hasta ahora y entonces ahora nos vamos a ir a estudiar la médula espinal. A ver si estoy en su sitio. No, todavía no. ¿Qué figura es? La siguiente. Vale. Bueno, entonces simplemente hay segmentos medulares. Todo esto es simplemente para que tengáis una especie de croquis de todo lo que vamos a ver después, como simplemente una guía. Pero lo que nos importa es ir viendo sus estructuras una a una en la figura. Vale, entonces es la continuación del bulbo raquídeo. Entonces, la médula espinal es importante. Lo primero es la conexión por la que el encéfalo se comunica con el resto del cuerpo, con lo cual va a participar, por una parte, en recibir información de los sentidos y recibir información sensorial que viene de las extremidades, del tronco y de muchos órganos internos. También interviene en el control de los movimientos del cuerpo y en la regulación de distintas funciones de las vísceras. Y aparte de todo eso, también cumple una función integradora para determinadas actividades reflejas. Cuando posteriormente estudiemos los reflejos, vais a ver cómo hay algunos movimientos reflejos que es la información que se recibe por la médula espinal inmediatamente provoca una respuesta que sale de la zona de la médula a la que ha llegado esa información, sin que tenga que llegar para nada a la corteza cerebral, ¿vale? Aunque es verdad que luego se transmite también la información a la corteza cerebral, pero el reflejo funciona con mucha inmediatez. Por ejemplo, si estamos tocando un clavo con la mano de repente, la reacción inmediata de separar la mano es un acto reflejo en el que está involucrado simplemente esa recepción de la información de la médula y la respuesta también medular, ¿vale? Entonces, realiza también una función integradora para determinadas actividades reflejas. Se parece a un tubo redondeado que tiene el grosor de un lápiz, pero es verdad que hay 2 zonas en las que se ensancha. Hay un ensanchamiento cervical
y un ensanchamiento también lumbar. Y esos ensanchamientos cervical y lumbar corresponden con las zonas que están conectadas con las extremidades superiores y con las extremidades inferiores, ¿vale? Es mayor en donde se insertan los nervios espinales que van a llegar a los brazos y a las piernas, que inervan los brazos y las piernas. Luego tenemos que está protegida por lo que es la columna vertebral y entonces las zonas, los distintos nervios espinales van a recibir los nombres también de las distintas zonas de la columna vertebral. De la columna vertebral que están en contacto con ellos. Vale, entonces tenemos, por una parte, que esos segmentos medulares, entonces vamos a tener nervios cervicales, nervios que van a ser 8, porque aunque las vértebras sean solamente 7, pues vamos a tener un nervio cervical que sale por encima de lo que sería la primera vértebra cervical, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos 8 nervios cervicales, 8 nervios torácicos, desde la T1 a la última. Luego tenemos 5 nervios lumbares y 5 nervios sacros. Y para terminar tenemos dos coxídeos muy pequeñitos, ¿vale? Entonces, bueno, después, superficies dorsal y ventral, para ir también viendo cómo se estructura la médula espinal, ¿vale? Hay en las superficies dorsal y ventral, como veis, tenemos varios surcos. Tendremos el surco medio dorsal y el surco medio ventral, que lo que van a hacer es marcarnos la zona media, tanto de la parte ventral como de la parte dorsal. Y luego hay otros surcos más pequeñitos, que serían estos surcos laterales, que son surcos laterales que lo que tienen es que en ellos se van a insertar las raíces. Tenemos aquí surcos más pequeñitos, y en esos surcos es donde se van a insertar las raíces de los nervios espinales. Entonces, bueno, los surcos laterales es donde se insertan las raíces, tanto las dorsales como las ventrales de los nervios espinales. Entonces, vamos a ver que tenemos ahí, tendríamos aquí cómo se van insertando esas raíces de los nervios, y tenemos aquí donde llegan las raíces de los nervios y veis aquí que tenemos el ganglio espinal. Después vamos a ver la diferencia entre que aquí tenemos el ganglio espinal, que lo que significa es que aquí tenemos cuerpos neuronales, tenemos somas, y en cambio el nervio espinal, que lo que hace es transmitir la información desde la médula espinal hacia afuera. O sea que lo que vamos a tener es, cuando hablamos de los ganglios están relacionados con la información que llega por la parte dorsal a la médula espinal. Y en cambio, cuando hablemos de los nervios que salen de la médula espinal y que se dirigen hacia los distintos órganos, zonas del cuerpo a las que llegan, vísceras, etcétera, etcétera. Entonces o sea, las eferencias, eso que recordarlo desde ahora, las eferencias, la información llega siempre por detrás a la médula espinal y sale por la parte delantera, por la parte ventral, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a seguimos avanzando. Ahora vamos a la organización del sistema nervioso. Hemos acabado con el sistema nervioso central, vamos con el sistema nervioso periférico. A ver si me da tiempo más o menos de llegar al final del tema, espero que sí. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso periférico? Está formado, ahora sí vamos a volver otra vez a la médula espinal porque está relacionado directamente con la médula espinal, pero el sistema nervioso periférico está formado por ganglios y por nervios. Los ganglios son agrupaciones de células nerviosas que están fuera del sistema nervioso central. O sea, que estos ganglios de la raíz dorsal, obviamente la médula espinal sí es sistema nervioso central, pero esto no, ¿vale? Ni los nervios que salen, ni los axones que surgen de ella, ni los axones que llegan, ni los nervios, todo eso forma parte de lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces, los ganglios son agrupaciones de células nerviosas que están fuera del sistema nervioso central. Y los nervios son conjuntos de axones o de fibras que están recubiertos de mielina que ponen en comunicación, no solamente, ahora estoy hablando de la médula espinal, pero no solamente es en relación con la médula espinal, sino también están comunicando con el encéfalo, ¿vale?
están comunicando el encéfalo y la médula espinal con el resto del cuerpo. Los nervios comunican el encéfalo y la médula espinal con el resto del cuerpo y los ganglios los ganglios están recibiendo la información, están por una parte, fijaos en que esto sí lo podéis tener desde ahora, al ganglio está llegando información de la periferia, por ejemplo, imaginaos lo que os decía antes, que yo con mi mano estoy tocando un clavo, ¿vale? Entonces, estoy recibiendo esa información en mi mano, mis receptores de la piel están recibiendo esa información y se está transmitiendo a través de los axones que son axones que salen de ese ganglio, de donde está ese cuerpo neuronal estaría en el ganglio, ¿vale? Y ese cuerpo, lo que pasa es que aquí tenemos un axón que está bifurcado. ¿Os acordáis de que el otro día os hablaba de axones que se bifurcaban? Entonces, ese axón tiene una vía que es una vía que lleva la información hasta el ganglio y luego desde el ganglio esa información llega a la médula espinal, en el caso del dibujito que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, el mismo axón está bifurcado en dos ramas. En cambio, cuando hablamos de la raíz ventral, no. Aquí son axones que surgen de la médula y que lo que hacen es transmitir información hasta esa mano que tiene ese reflejo. Por ejemplo, a ver, hay otra información que se transmite, o sea que simplemente os pongo un ejemplo para que recordéis un poco todo esto que estamos hablando. Entonces, sistema nervioso periférico está formado por el sistema nervioso somático y por el sistema nervioso autónomo. Las dos divisiones del sistema nervioso periférico tienen un componente sensorial y un componente motor. El sensorial es aferente y el motor eferente. El sistema nervioso somático nos permite que interactuemos con el mundo que nos rodea. Entonces, tenemos que las fibras aferentes van a llevar información al sistema nervioso central de los cambios que vayan detectando los receptores que están localizados en la piel, en los músculos esqueléticos, en los órganos de los sentidos. Y esas fibras están formadas por los axones de las neuronas sensoriales que tienen los cuerpos en los ganglios que están cerca de la proximidad, no solamente de la médula espinal, como estáis viendo en esta figura, sino también del tronco del encéfalo. Después vamos a ver cuáles son los nervios del tronco del encéfalo. Entonces, bueno, vamos a ver que tenemos todo esto. Luego, los ganglios del sistema nervioso somático están formados por neuronas que recogen información sensorial y la mandan al sistema nervioso central. Y las eferentes se dirigen desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para controlar el movimiento y están formadas por los axones de las neuronas motoras que tienen el cuerpo celular en el sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo participa en la regulación de lo que es la homeostasis, el ambiente interno del organismo, es el equilibrio, participa en equilibrar siempre ese ambiente interno del organismo, ajustando lo que es la respuesta de glándulas, de vasos sanguíneos y de órganos internos, dependiendo de lo que esté sucediendo, de las condiciones a las que está sometido el organismo, tanto internas como externas, ¿vale? Se sabe que está bajo el control del sistema nervioso central, pero en un momento determinado se decía que funcionaba por sí, que se gobernaba por sí mismo y por eso se llama sistema nervioso autónomo y se conserva todavía esa nomenclatura. Tiene también fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras eferentes serían las que ejercerían el control de lo que es la musculatura lisa del músculo cardíaco y de distintas glándulas. Y de esa forma es como van a regular las funciones fisiológicas. Vale. Después tenemos que el sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones principales. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. No tiene nada que ver con que sea muy agradable, no se trata de eso, ¿vale? Sí, el simpático está relacionado sobre todo con la activación y el parasimpático con la relajación. Dicho así, a grosso modo, para que ahora tengáis claro esto. La organización y función la vamos a ver después. Después tendríamos, a ver, los nervios del sistema nervioso periférico parten del encéfalo, los nervios craneales y de la médula espinal, que serían los nervios espinales o raquídeos. O sea que por una parte tenemos los nervios craneales y por otra parte los nervios espinales. Vamos a empezar entonces con los nervios craneales. Los nervios craneales parten del encéfalo. La mayor parte de ellos, a ver, tenéis aquí lo que sería el tronco del encéfalo, pero fijaos en que tenemos que la mayor parte de ellos sí que van a partir de ese tronco del encéfalo.
y después de salir del cráneo se van a dirigir a los distintos lugares periféricos a los que tengan que llegar. Esos nervios son 12 pares de nervios craneales y algunos pertenecen únicamente al sistema nervioso somático y otros tienen componentes del sistema nervioso autónomo. Algunos de ellos llevan información sensorial al sistema nervioso central y otros llevan información desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Entonces, unos van a ser, sobre todo, motores y otros van a ser principalmente, van a ser más receptores, pero hay un tercer grupo que es de nervios mixtos, ¿vale? Entonces, esos nervios mixtos lo que va a pasar es que combinan las dos acciones, la función sensorial y la función motora. Vale. Las fibras sensoriales y motoras no pasa lo mismo que pasaba en la columna, en la médula espinal, en lo que veíamos hasta ahora, sino que aquí lo que va a pasar es que las fibras sensoriales y motoras van a entrar y salir del tronco del encéfalo en el mismo punto. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos viendo aquí el parauditivo, el octavo par, ¿veis? Van a entrar y salir en el mismo punto de lo que es el tronco del encéfalo. No hay uno que entre por la parte dorsal y sale por la parte ventral, sino que van a estar los dos localizados en el mismo lugar. ¿Vale? Luego, una cosa muy importante. Los núcleos a donde llegan las fibras sensoriales están en el tronco del encéfalo, a excepción de dos. Vale, tenemos, si os fijáis, aquí estamos si veis, los que son los del tronco del encéfalo empiezan en el oculomotor, en el tercero, ¿vale? Luego está el troclear, el abducens, el trigémino, el ocular motor, que sería el cuarto. Bueno, después vamos a ver, el ocular externo sería el sexto. Bueno, todos los que estáis viendo aquí. Pero si os fijáis, al tronco del encéfalo no llegan ni el olfatorio, que sería el primero, perdón, porque el olfatorio directamente está formado por los axones de neuronas que tienen las dendritas y los cuerpos celulares en la mucosa olfatoria y termina en el bulbo olfatorio, ¿vale? Que ya habéis visto, en esta figura lo veis, ¿os acordáis? Que el bulbo olfatorio teníamos aquí estos dos pequeños pedunculitos, luego cuando hagamos la disección lo vais a ver muy claramente, ¿vale? Que continúan en el tracto olfatorio. Y después tenemos otra excepción, el nervio óptico, que es el segundo, ¿vale? El nervio óptico lo que pasa es que es el único nervio craneal que entra a nivel del diencéfalo. Conecta directamente la retina con el encéfalo. Los dos nervios ópticos se van a unir en esta X que tenemos aquí, que es el quiasma óptico, con lo cual va a haber fibras que pasen al otro lado. Y unas que se queden, ahí va a haber fibras que sean ipsilaterales y otras que van a ser contralaterales, que pasen de un lado a otro. A partir de aquí, a través del tracto óptico, la información va a llegar hasta el tálamo. Vale. De todos estos nervios que estáis viendo aquí, los nervios oculomotor y troclear, que son el tercero y el cuarto, salen del mesencéfalo, ¿vale? Veis que aquí tenemos, en el mesencéfalo tenemos estos dos, ¿vale? Tanto el oculomotor como el troclear. Después hay otros que salen del bulbo raquídeo, entre los que uno muy importante sería el facial, el séptimo, que es un nervio mixto que tiene un componente somático y otro que es sensorial. Y por otra parte tenemos también que hay otros nervios craneales que se van a localizar en el bulbo raquídeo, ¿vale? Como por ejemplo el glosofaringio, el vago. Y tenéis todo lo que son las funciones, tenemos por una parte de cada uno de estos nervios, de los 12, no me voy a extender con todos porque es un poco largo, pero tenéis una figura en el libro en el que tenéis todas las funciones, tanto si son sensoriales como motoras, y también, por otra parte, tenéis la estructura periférica a la que están inervando. ¿De acuerdo? Entonces, paso a los nervios espinales. Los nervios espinales, antes de llegar a lo que son los sistemas de mantenimiento, vamos a ir otra vez a la médula espinal. Los nervios espinales son los que parten de la médula espinal y desde ahí se distribuyen por todo el cuerpo. Hemos visto que tiene
la médula espinal tiene un patrón de segmentación y que hay 31 pares de nervios, de nervios espinales que salen de la médula a través de los agujeros intervertebrales. Entre cada vértebra y la siguiente hay un agujerito, ¿vale? El agujero intervertebral. Por ahí es por donde salen esos nervios. Hay un par de nervios, uno a cada lado, para cada segmento vertebral en la médula. Cada par de nervios se asocia con una vértebra. Y entonces teníamos los 8 cervicales, los 12 torácicos, los 5 lumbares y los 5 sacros. Y al final los cosígeos, que son muy pequeñitos, 1 o 2, ¿vale? Cada uno de esos nervios está unido a la médula espinal por medio de 2 raíces. Tenemos la raíz dorsal y la raíz ventral. Ya las habéis visto antes, o sea que no hace falta que me extienda más. Tendríamos el ganglio de la raíz dorsal. ¿Y qué pasa? Que se van a unir para formar lo que es el nervio espinal. Todos los axones que salen, los axones que parten de la raíz dorsal y los que están partiendo de esta raíz ventral de la... perdón, los axones que parten de sí, los ganglios de la raíz dorsal y los axones que parten de la parte ventral de la médula espinal se van a unir unos con otros y se unen en lo que ya va a ser el nervio espinal, ¿vale? Entonces, las raíces ventrales están formadas por los axones de las neuronas de la médula espinal, que controlan la actividad de los músculos esqueléticos, y por los axones de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo. Las raíces dorsales están formadas por axones que llevan información hacia el sistema nervioso central desde los receptores sensoriales de músculos, piel y vísceras. Bueno, después vamos a ver, ahora ya sí, porque creo que ha quedado todo esto bastante claro, espero. Vamos a pasar a lo que son los sistemas de mantenimiento y de protección del sistema nervioso central. Vale. Empezamos con el estudio de las meninges. Las meninges son 3 láminas de tejido conjuntivo que protegen al sistema nervioso central y que evitan que esté en contacto directo con el hueso. La más externa de ellas es la dura madre. La dura madre está muy unida al hueso del cráneo, y esa lámina está adherida muy fuertemente a ese hueso, pero muy, muy levemente a lo que es el canal vertebral, y ahí entre la dura madre y el hueso, o sea que vamos a ver que esa lámina, esa dura madre, va a estar recubriendo todo lo que es el sistema nervioso central, y cuando hablemos de la médula, hay una zona concreta, sobre todo, de la médula donde está muy poco unida. Entonces, está muy levemente unida al canal vertebral y entonces entre la dura madre y el hueso hay un espacio que es precisamente el espacio epidural. Ese espacio epidural medular tiene una dimensión mayor, es más grande en un determinado nivel de la médula espinal, que es el nivel de la segunda vértebra lumbar. Y ahí es donde se introduce la anestesia local, que se llama anestesia epidural, justamente en ese espacio, ¿vale? Luego, unida a la dura madre está la siguiente capa, que sería la aracnoides, ¿vale? Y esta capa está formada por una membrana muy esponjosa, parecida a una malla, y por eso se llama aracnoides, porque es como si tuviera unas telas de araña, ¿vale? Y tiene unas prolongaciones que son las trabéculas aracnoideas, que se extienden hasta la capa más interna. La capa más profunda sería la pía madre. La pía madre sería esta capa que tenemos aquí. Y la pía madre lo que tiene es varias características concretas. Es que por una parte está muy adherida al encéfalo, firmemente adherida al encéfalo, y también firmemente adherida a la médula espinal. Tanto que penetra en cada uno de los surcos. Y entre la aracnoides y la pía madre lo que tenemos es el espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo rodea el encéfalo y tiene también variaciones locales, siendo muy estrecho en los hemisferios cerebrales, excepto en los surcos, y coincidiendo con los lugares en que entran o salen vasos sanguíneos, la pía madre se invagina, ¿vale? Esta capa
se imagina, y entonces lo que va a pasar es que se forma un espacio perivascular que está entre esa membrana y los vasos sanguíneos y que tiene líquido cefalorraquídeo. Entonces, fijaos en que aquí en esta figura precisamente estamos viendo también lo que sería un vaso sanguíneo, ¿vale? Y estamos viendo ese espacio perivascular. Vamos a volver otra vez un poquito cuando hablemos del líquido cefalorraquídeo sobre esto, o sea que vamos a ir avanzando. El encéfalo y la médula espinal son muy blanditos y entonces necesitan una protección extrema. Las meninges, de las que hemos hablado hasta ahora, no son suficientes porque son más bien duritas. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una protección también del sistema nervioso central contra lo que puedan ser los golpes, etcétera, por una envoltura de fluido, que es un fluido que se extrae de la sangre y que se llama líquido cefalorraquídeo. Vale. El líquido cefalorraquídeo, hemos hablado ya de que llena el espacio subaracnoideo y aparte de eso, baña toda la superficie exterior del sistema nervioso central y pasa a las cavidades que hay en el interior del encéfalo, que son los ventrículos cerebrales, y también pasa a un conducto central de la médula espinal. Entonces, vamos a ver si en esta figura lo que tenéis es lo que serían nuevamente, a ver, tenemos lo que sería el líquido cefalorraquídeo que estaría aquí en este espacio subaracnoideo, ¿vale? ¿Veis aquí? ¿Vale? ¿Veis cómo penetra perfectamente? Y cómo aquí tendríamos el seno sagital inferior y que sería el punto de comunicación bordeando los dos hemisferios, ¿vale? O sea que este sería un corte en el que vemos cada uno de los dos hemisferios cerebrales, ¿vale? Luego vamos a ver entonces en las figuras siguientes, para que lo veáis con un poquito más de claridad. Vale, vamos a ver. Por una parte, aquí tenemos, vamos a ver ya lo que serían los ventrículos, ¿vale? Los ventrículos cerebrales está dibujadito en azul, o sea que el líquido cefalorraquídeo, así lo podéis identificar claramente con líquido, porque el color azul también es el color en el que suele representar el agua. Vale, entonces tenemos los dos ventrículos laterales. Los ventrículos laterales están cerca del plano medio en cada uno de los dos hemisferios y se extienden desde el centro del lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. O sea que si los vemos en esta figura de aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo se extienden desde un lado a otro. Aquí tendríamos los ventrículos laterales. Luego tendríamos, por otra parte, el tercer ventrículo, que está situado en la línea media que separa los dos tálamos, extendiéndose hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Abajo, entre las mitades adyacentes del hipotálamo. Aquí tendríamos este tercer ventrículo, estaría aquí, ¿vale? El tercer ventrículo estaría en esta zona. Y luego tendríamos por otro lado, o sea que vamos a ver, para que veáis, los ventrículos laterales serían todo esto, pero continuarían también por aquí abajo, o sea que con este cacharrito no lo puedo diferenciar muy bien, pero bueno. Después, sí, vamos a ver, entonces el tercer ventrículo para que lo tengáis más clarito. Y luego lo que tendríamos es también, en esta parte de la izquierda, en la figura, tendréis el cuarto ventrículo, que está situado en el tronco del encéfalo, dorsal al puente y al bulbo y delante del cerebelo, ¿vale? Luego tendríamos lo que son los agujeros interventriculares. Todos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, están conectados entre sí. Entonces hay agujeros interventriculares que son el foramen de Monro, que conectan cada uno de los ventrículos laterales con la porción anterior del tercer ventrículo. Vamos a ver, en la siguiente figura me parece que se ve con mucha más facilidad. Vale, sí, aquí. Vale, aquí tendríamos los ventrículos laterales. Este sería un ventrículo lateral, ahora lo estamos viendo solamente de uno de los hemisferios, ¿vale? En ese corte tendríamos este ventrículo lateral y aquí tenéis ese lugar en el que se une con el tercer ventrículo, que sería el agujero interventricular de Monro, que está justamente en esta zona, ¿vale? Aquí tendríamos ese agujero interventricular de Monro. Luego, ese, a su vez, va a conectar, el tercer ventrículo conecta con lo que es el cuarto ventrículo mediante el acueducto cerebral, que es el acueducto de Silvio.
Luego tendríamos, a ver, entonces, el acueducto de Silvio, es que aquí está mal, pero vamos, vendría por aquí, más o menos, ¿vale? Y comunicaría con lo que es el cuarto ventrículo. Luego, vamos a ver. Un momento. Que ahora me he perdido un segundo que me vuelve a concentrar y que se da por donde voy. Vale. Sí, vale. En el cuarto ventrículo hay pequeñas aberturas. En esas aberturas hay, a través de esas aberturas, el líquido cefalorraquídeo sale del sistema ventricular y entra en lo que es el espacio subaracnoideo. Vale. El líquido cefalorraquídeo se sustituye a un ritmo de 6 o 7 veces cada día y la mayor parte de ese líquido cefalorraquídeo se excreta en una zona de los ventrículos laterales que está aquí y que son los plexos coroideos. Estos que estoy viendo aquí dibujados en un color más oscuro, ¿vale? Esos son los plexos coroideos, que son unas estructuras que están formadas por una red de capilares que están rodeados por un epitelio y están situadas en las paredes de los ventrículos. No solamente están en los ventrículos laterales, pero sobre todo están en esos ventrículos laterales, ¿vale? También va a haber otras zonas en las que se forma el líquido cefalorraquídeo en más pequeñas cantidades, tanto en los espacios subaracnoideos como perivasculares. Funciones del líquido cefalorraquídeo. Sirve de soporte, de amortiguación contra los traumatismos. El encéfalo está flotando en ese líquido cefalorraquídeo y además también una función muy importante es que elimina los productos de desecho del metabolismo, tanto drogas como otras sustancias que pueden estar llegando desde la sangre. Luego, vale, dentro de lo que estamos viendo, el encéfalo, hemos visto que no se puede comprimir dentro del cráneo, entonces los volúmenes que haya de tejido nervioso, de líquido cefalorraquídeo y de sangre tienen que mantenerse en equilibrio a un nivel constante, ¿vale? Si cualquiera de ellos incrementa su volumen, entonces eso va a estar relacionado con una disminución de volumen de otro de ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hidrocefalia, si hay un exceso de líquido cefalorraquídeo, lo que va a pasar es que presiona determinadas zonas en las que exista ese exceso de líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando esa alteración se produce en los niños pequeños, no suele ser tan grave porque el cráneo es más blandito y puede expandirse en respuesta a ese incremento de líquido dentro del cráneo. Pero en individuos adultos entonces puede haber daños mucho más graves porque el tejido cerebral va a estar comprimido y se altera el funcionamiento. Vamos a terminar entonces ya con lo que es la circulación sanguínea. Vale, vamos a ver. El encéfalo, como cualquier otro tejido de nuestro cuerpo, necesita alimentarse, necesita glucosa y necesita oxígeno. Las neuronas tienen un índice metabólico tremendo, necesitan muchísimo alimento y aunque la masa del encéfalo sea solamente el 2% de la masa corporal, consume el 20% del oxígeno que utiliza nuestro cuerpo y además usa cerca de 400 kilocalorías, o sea que sería también más o menos, aquí sería también como un 20% de las calorías que, si son las 2000 que se estima que son las habituales, ¿vale? Una persona adulta que tiene también un peso medio y una estructura media, pues bueno, sería más o menos eso también. Entonces, si hay una situación en la que hace falta más glucosa y oxígeno en el cerebro, las neuronas, lo que va a pasar es que van a seguir teniendo un aporte de glucosa obtenida, en primer lugar, de las reservas de glucógeno que están principalmente en el hígado y en los músculos, ¿vale? Si las reservas de glucógeno se agotan, entonces se consume la glucosa que se ha generado a partir de las reservas de grasa. Y en último lugar, la glucosa que se obtiene a partir ya de los aminoácidos de las proteínas de diferentes tejidos, sobre todo de la masa muscular. Entonces, lo último que muere va a ser el sistema nervioso, ¿vale? Va a seguirse alimentando. No se puede almacenar glucosa en el encéfalo, entonces, si la actividad neuronal depende del aporte constante a través de la sangre de glucosa y de oxígeno, pues entonces una interrupción de lo que sería el flujo sanguíneo, si se interrumpe el flujo sanguíneo, lo que va a pasar es que no va a llegar suficiente alimento al sistema nervioso, ¿vale? Entonces, si se interrumpe el flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? Si esa ausencia de oxígeno se interrumpe durante segundos, durante unos segundos,
hay una pérdida de conciencia. Y si la interrupción es de unos pocos minutos, todos sabéis que también lo que pasa es que puede haber daños que ya sean daños que no sean reversibles, que son daños irreversibles, exacto, son daños permanentes. Vale, hay dos sistemas por los que la sangre accede al encéfalo, que son las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Y como no me queda más tiempo, lo voy a tener que dejar ahí. Es muy poquito lo que queda, son solamente 2 páginas, pero sí que es verdad que esta última parte, sobre todo que entendáis cómo funciona lo que es el polígono de Willis, es muy interesante. Entonces, a la vuelta de las vacaciones empezaré por ahí, en vez de empezar por el tema siguiente, por las bases de la comunicación neuronal. Ese tema es más pequeño, aunque es verdad que es intenso, pero bueno, nos dará tiempo de terminar estas 2 páginas también. Bueno, pues hasta el año que viene, que tengáis unas muy felices fiestas.